La radio, al igual que el espacio, es libre, es nuestra, es comunitaria. La Wambra es callejera, es morada y carichina. Sobre dos ruedas, animalista y artista. Wambra.es. Siente, piensa diferente. Escuadrón, hacer patente del escándalo. En este tercer encuentro de investigación y creación Raimi Pacha, Teatralidades Festivas. Este es un proyecto desarrollado por el colectivo Llama, junto con Chaupi Laboratorio de Creación y con la colaboración de Wambra Medio Digital Comunitario. En esta tercera edición, pues hemos planificado una jornada de actividades virtuales, ya que hemos decidido poder generar un espacio de encuentro a pesar o en este contexto de la pandemia y poder seguir, digamos, dando continuidad a este proyecto. Raimi Pacha, como les decía hace un momento, es un proyecto de investigación y creación que se centra en el tema de las teatralidades festivas del Inti Raymi y también conocido como el solsticio de junio, ¿no? Entendiendo cómo en el mundo andino, pues, esta conexión que existe de manera integral con los ciclos astrotelúricos, en este caso del solsticio, con la siembra, con el pito, con las expresiones artísticas, culturales. Tenemos una jornada de actividades organizadas para esta semana, que iniciamos justamente con esta charla virtual el día de hoy, que tenga a Gerardo Simbaña y a Miguel Rubio. El día de mañana, a la misma hora, tendremos la segunda charla virtual que trata sobre el Inti Raymi del 2020, cómo entender la fiesta desde el distanciamiento, el rito, la fiesta y la sublevación. Tenemos como invitados a Silvia Rivera Cusicangui de Bolivia y a Luis Enrique Cachihuango desde la comunidad de Cotama, aquí en Otavalo. Estas actividades son abiertas al público y están transmitidas pues justamente a través del medio digital de Wambra. Y de ahí también el 18 de junio se realizará una muestra de un trabajo en proceso que se llama A la sombra del sol o cómo crear desde la sombra, de la compañera Carlina Derek y Milagros Felipe. Esto es una muestra que se realizará con invitación y cerraremos nuestra jornada el viernes 19 de junio con un encuentro de los creadores que han sido partícipes de este proyecto durante las 2 ediciones anteriores, las que sí pudimos realizar, digamos, un proceso de creación en residencia durante más de 20 días en Ecuador, con artistas de la región andina, justamente donde fuimos parte en primera persona de las fiestas del Inti Raymi en Pichincha y en Imbabura, y cerraremos este ciclo pues con este encuentro para compartir nuestros procesos creativos, artísticos, a lo largo de estos 2 años de experiencia del proyecto. Ahora, bueno, les voy a pasar la voz a mi compañera Carlina, quien les comentará e introducirá la actividad del día de hoy. Buenas tardes con todos, con todas. Muy contentos y contentas de tener esta acogida, el apoyo de la Wambra, el apoyo del Chaupi y del colectivo Llama. El conversatorio del día de hoy lo hemos designado Teatralidades Andinas. Tenemos a 2 ponentes muy interesantes para esta tarde que nos brindarán su mirada desde diferentes ángulos. Tenemos a Miguel Rubio, que es miembro fundador del Grupo Cultural Yuyashkani, que el próximo año cumple 50 años de vida. Es un grupo que es quizás de los más emblemáticos a nivel mundial y de ley a nivel latinoamericano. Y se han basado mucho en la cultura andina, en la cultura peruana,
para la creación, para la investigación. También tenemos a Gerardo Simbaña, que es comunero de la Tola Chica, investigador, también sé que es danzante y que también ha colaborado en un proceso muy importante de la revaloración de la fiesta en Tumbaco, que está cerca de Quito, comunidades indígenas que están dentro de la ciudad. Y bueno, la idea es que este conversatorio nos brinde diferentes miradas. Por un lado, una mirada más escénica, que sería la de Miguel, desde el Perú, de cómo organizamos la mirada para participar y vivir la fiesta también desde una mirada ética, y la mirada también de Gerardo Simbaña como comunero que vive la fiesta desde adentro, que organiza la fiesta, que siempre está cada año ahí con los dirigentes, también a nivel político, social y cultural. Y nada, pues darles la bienvenida a los dos ponentes. Vamos a iniciar con Miguel Rubio y su ponencia, y pues nada, estamos súper agradecidas de tenerte aquí junto a nosotras, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy feliz porque en esos tiempos tan inciertos es una excelente iniciativa y una prueba de resistencia poder seguir apostando al encuentro, a la reflexión, ¿no? Y justamente por un tema que tiene que ver con las teatralidades festivas, es paradójico, curioso, que en momentos en que se están cancelando las fiestas tradicionales en nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, esta noche he sido invitado, los celadores de Coyoriti organizan un conversatorio para ver qué hacer frente a ese vacío que deja ese peregrinaje ancestral donde van 100.000 peregrinos al Apu Sinacana cada año, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, y bueno, igual sucede con la fiesta de la Virgen del Carmen, una fiesta a la que yo voy hace más o menos 25 años con mi grupo, con el grupo Yuyascani, y que justamente sale un comunicado del arzobispado del Cusco anunciando la cancelación, ¿no? Me parece así como uno en la intimidad de la casa siente vacío, desconciertos, por la ausencia de encuentros simbólicos tan necesarios para la gente de teatro. A nivel de las comunidades también eso debe tener un peso sumamente inédito, ¿no? Importante, que sería también necesario darle vuelta para ver cómo se está mirando en las comunidades. Mi acercamiento a la teatralidad andina tiene que ver básicamente con preguntas desde el teatro, desde mi grupo, el grupo Yuyascani, desde hace 50 años, cuando comenzamos a recorrer el Perú y a descubrir de alguna manera que el Perú no era Lima, o que de alguna manera sí era Lima también es el Perú, es un sitio de confluencia migratoria muy intensa, como todas las capitales de la América Latina, pero cuando comenzamos a recorrer el Perú, comenzamos a preguntarnos desde cuándo podemos pensar que existe teatro en Mesoamérica y que existe teatro en el Perú. Yo creo que es una pregunta que viene desde la práctica, que viene desde la experiencia, que viene desde un grupo de teatro que va al campo y que se confronta con otros espectadores que ya no se ven como telón de fondo de viejos dramas o de repetición de textos, sino que ven que se incorporan también como protagonistas de nuevas historias, ¿no? Entonces, en ese campo, en ese nuevo momento de una nueva teatralidad que se da en América Latina, lo que hemos llamado una moderna tradición en América Latina, es que estos grupos de la ciudad van al campo y se encuentran con una diversidad cultural que nos mueve el piso y que nos plantea preguntas. Para ponerles un ejemplo, hace un tiempo estuvimos en una comunidad en el lago Titicaca, en la comunidad de Tanquile. Nosotros habíamos ido con zancos, con violines, habíamos tomado la comunidad, habíamos hecho un acuerdo con la comunidad para hacer una toma del espacio, presentar nuestra acción escénica, y luego la comunidad
nos devolvería con lo que ellos tienen, con sus danzas, ¿no? Y fue así. Primero nosotros llegamos al pueblo, formamos la comunidad y después ellos mostraron sus danzas, ¿no? Y al final del encuentro, el alcalde de la comunidad agarra un vaso como este y brinda y dice: yo brindo para que la próxima vez el grupo de Yascani venga con una obra completa, ¿no? Porque habíamos ido con un producto que para ellos les era seguramente difícil de asimilar, porque no iba bajo los parámetros que ellos entendían lo representacional. Yo creo que como esas anécdotas hay muchas que hemos recibido en el campo y que nos llevan justamente a la pregunta: ¿desde cuándo podemos entender que existe teatro en el Perú y en América? Lo que recibimos en las escuelas, en la escuela tradicional, es más bien una historia que viene desde los últimos 500 años, es decir, el teatro quechua colonial. ¿Y qué cosas del teatro quechua colonial? Son generalmente núcleos dramáticos, narraciones de origen quechua que han sido formateadas a la manera hispana, ¿no? Los cronistas de la conquista no tuvieron las herramientas ni la sensibilidad para entender la originalidad y las particularidades de las teatralidades originarias que encontraron acá. Entonces, aquello que se parecía digamos que era más o menos según la lectura que ellos hacían, triste o trágico, doloroso, le ponían tragedia, y aquello que podía ser festivo, pues era comedia, ¿no? Y se habla de géneros como el huanca y el arangua, y aquello que se entendía que podía parecerse a los códigos, al registro teatral hegemónico, pues podía ser asimilado. Sin embargo, yo creo que la gran respuesta a eso es que nosotros tenemos que buscar más bien en palabras quechuas que nos dan cuenta de otras maneras de organizar lo simbólico y lo representacional. Como por ejemplo la palabra taqui, que es bailar cantando, ¿no? Taqui. O pugyay, que es jugar. O zainata, que es enmascararse, ¿no? Y no entender el teatro o la teatralidad solamente desde esos textos como el Apoyantá y Uscapauca, la tragedia del fin de Atahualpa, que seguramente esta última es posiblemente la obra que ha sido más montada en el teatro peruano en todos los tiempos, posiblemente. Pero esa obra, que fue primero basada en una narración oral, esa obra pues ha sido formateada a la manera hispana, y esa obra ahora se danza en muchos pueblos, o sea, se cuenta esa historia danzada. Entonces, como dice Antonio Cornejo Polar, una cosa es contar la historia y otra cosa es danzarla, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto de quiebre que me parece que es interesante. O sea, es oralidad, cuerpo, frente a la literatura, ¿no? O sea, cómo culturas originarias ágrafas como la nuestra, que no tuvieron una escritura literaria, pues tenían otras formas de escritura, y una forma esencial creo que la encontramos en el cuerpo y en la danza. Entonces, en este punto de quiebre, me lleva a pensar que un actor latinoamericano, un actor de América, un actor del Perú, es un actor que danza, ¿no? Y eso se parece un poco a lo que sucede en las culturas orientales, ¿no? En las culturas asiáticas no existe esa separación del actor como alguien que puede aprenderse un texto y decirlo, repetirlo, digamos, y separado del cuerpo, ¿no? No existe esa dicotomía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos encontrado un elemento esencial de encuentro, ¿no? En este tema de la oralidad. Antonio Cornejo Polar habla del encuentro de Cajamarca entre Atahualpa y Pizarro como el grado cero de la relación entre la cultura oral y la cultura escrita, ¿no? Es decir, además no solamente para entender la letra, lo que está escrito, sino que el mismo funcionamiento
el mecanismo del artefacto cultural, del libro, ¿no? El abrirlo y pasar sus hojas, ¿no? Y él habla de ese momento como el grado cero de este acontecimiento violento que tiene implicancias aún en la actualidad, ¿no? Y lo pone como un elemento símbolo de comunicación traumática. Yo pienso que pensar no en el teatro en términos de lo que aprendemos o lo que se enseña tradicionalmente en la escuela como el código literario, como el único momento, sino mirar cómo muchos autores estudian la vida social y los actos de representación, todo aquello que sucede entre las gentes en la vida cotidiana y que es percibido como teatral, ¿no es cierto? Dado que los seres humanos vivimos conscientes de que miramos y somos mirados, ¿no? Entonces, la teatralidad es un concepto que nos puede ayudar a entender no es el teatro entendido como un registro, como un código literario, sino la teatralidad como el encuentro de algo que está preparado para ser visto, ¿no es cierto? Y encontramos pues prácticas culturales que son diseñadas y organizadas para ser representadas frente a espectadores, pero que no tienen una finalidad estética, propiamente dicho. O sea, no tiene una finalidad necesariamente de convertirse en espectáculo, sino más bien son prácticas simbólicas, prácticas de lo representacional. Liliana Diegues, una investigadora que seguramente ustedes conocen, cubano-mexicana, inspirada en la antropología social de Victor Turner, observa la teatralidad desde la perspectiva liminal, ¿no es cierto? Insiste en el carácter de práctica para proponer que miramos hacia territorios no considerados teatrales, ¿no? Que si bien no tienen, como ya lo he dicho, un fin artístico, producen un lenguaje que atrapa la percepción y que suscita miradas desde el campo de lo artístico, ¿no? Entonces, esas prácticas culturales provenientes de territorios no artísticos están poniendo en crisis lo que entendemos normalmente por teatro y han posibilitado pues, que tengamos acercamientos e intercambios entre disciplinas diversas como la danza, las artes visuales, sonoras, espaciales, haciendo que las fronteras entre todas estas se tornen porosas, ¿no? Entonces, el campo escénico hoy, debido a esa mirada, debido a esa conciencia, a esas teatralidades que habitan en la cultura, ¿no es cierto?, está alimentado y contaminado de teatralidades venidas de experiencias comunitarias, como el rito, la fiesta, las prácticas chamánicas, es decir, de las diferentes maneras de convivir que tenemos los seres humanos. Y ahí yo me detengo en una palabra clave, ¿no? La convivencia. Y algo es la teatralidad, es generar un espacio de convivencia, un espacio de relación, un espacio donde se genera un momento efímero, donde lo importante es el vínculo, no necesariamente que se te cuente una historia, que suceda algo que tú lo ves al frente, sino el acontecimiento, ¿no? En ese acontecimiento donde todos los que estamos ahí que somos necesarios, ¿no? Este privilegio, digamos, del acontecimiento es el que diluye fronteras entre los participantes y hace menos rígidos los roles, ¿no? Porque pueden también intercalarse y los espectadores también podemos ser testigos, podemos ser participantes o podemos ser interlocutores, ¿no? Y los actores pueden ser artífices, organizadores, y no necesariamente alguien que está al frente diseñando más bien yo diría imponiendo una sola mirada, ¿no? Entonces, si el teatro es la relación efímera entre la escena y el público, pues la teatralidad puede ser la organización comunitaria de la acción en el espacio compartido, ¿no?
si desde ese lugar pensamos la teatralidad andina, ¿qué podríamos decir sobre eso, cierto? Pienso que tendríamos que extender una mirada hacia las prácticas y relaciones de intercambio simbólico que operan vinculadas a la producción, a la memoria, a la religiosidad, y que se comparten en los lugares en que se gestan sobre una base común de imaginarios compartidos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, los elementos de la teatralidad andina aparecen en contextos comunitarios de territorialidad que tienen a la base pues, dimensiones espirituales vinculadas a la tradición y a la memoria compartida. A diferencia que el teatro que se hace desde el teatro urbano, es un teatro que se hace en función de generar una obra sola para ser vista, no necesariamente es una práctica que tiene que ver con vínculos de espiritualidad y de memoria compartida. Entonces, en los elementos de componentes, las maneras como se transmite, por ejemplo, el movimiento, cómo se construye el personaje, la danza o el enmascaramiento, está pautado por la comunidad. Es decir, estas teatralidades están validadas por la comunidad, ¿no es cierto? O sea, porque la dimensión espectacular no es el objetivo, sino más bien la consecuencia, ¿no? Como dije yo, están vinculadas a valores comunitarios y a prácticas colectivas. Pero yo pienso que el AINI, las prácticas de reciprocidad, por ejemplo, el AINI, que es práctica de reciprocidad, están presentes en los acontecimientos para celebrar la vida, para despedir a los muertos, para colaborar en la comunidad, ¿no? Es una práctica ancestral de intercambio y reciprocidad comunitaria que sigue vigente y que ha sido llevado también a las ciudades. Entonces yo pienso que desde esta noción, digamos, del vínculo de la comunidad con todo lo que está vivo, se generan otro tipo de prácticas, otro tipo de relaciones, y me parece que esas relaciones de intercambio son las que generan esos valores de la espiritualidad. Por ejemplo, si yo pienso en orígenes de la teatralidad en el Perú, tengo esta máscara, que es una máscara de origen incluso pre-inca, es la guaconada de Mito. Es una danza, una fiesta, una máscara que ha sido declarada hace 6 años Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y acá hay una persistencia en el tiempo, porque estos guapones siguen saliendo todos los fines de diciembre y son la autoridad local. Es un compartir, una función, una danza de típica danza de control social que existe y que ha persistido en el tiempo. Y así como el guacón, podemos encontrar muchas otras, por ejemplo, como el pusillo, como los diablos, por ejemplo, de la zona del altiplano, que comprende Bolivia y Puno y Perú, donde podríamos ver cómo muchos rituales de agradecimiento, de pedir permiso a la tierra, han sido pues, convertidos en seres demoníacos. El diablo no existe en la cultura andina tradicional, sino es una imposición cristiana. Entonces ahí surge ya una mezcla donde se convierte ya en diablada y antes en autosacramental. Entonces esa manera como los colonizadores usaron las fuentes de representación, los valores simbólicos, y lo usaron para sus fines evangelizadores, todavía están latiendo y viven, están presentes en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo podría sacar como pregunta es qué hacer frente a decir el código literario no es el único, ¿no es cierto? No es el único que nos puede definir nuestro quehacer de oficio, pero cómo debemos devolver algunas palabras claves. Ya lo mencioné la palabra taqui, que es bailar y cantar. Yo creo que es
es fundamental. Posiblemente el taqui que sea más conocido, el taqui ongoy, es una respuesta de resistencia cultural 50 años después de la conquista, ¿no? Que es danzar y bailar cantar hasta morir, ¿no? Digamos, desde este lugar en el que miramos también este actor, que es un actor que danza, que significa redefinir también el lugar de este actor, más bien no como alguien que repite un texto, sino que es como un intermediario, ¿no? Por ejemplo, los danzantes de tijeras dicen, yo no bailo, sino yo pongo mi cuerpo para que el acu tutelar baile a través mío. O sea, yo pongo el cuerpo y es el acu el que baila, ¿no? Yo recibo la información a través del acu y pongo mi cuerpo para que el acu se exprese de esta manera. Podemos ver en muchas celebraciones, muchos actos rituales que tienen esos elementos de realidad festiva y que están alimentando y que han cambiado muchísimo la visión de los que tenemos, de los que vamos al campo desde una visión urbana, y que realmente ahí se ha generado un cortocircuito con estos signos de vivos y robados, de ceremonias sagradas, de fiesta, rito y una totalidad integradora, ¿no? De esta manera llegamos a la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo, que es la fiesta en la que nos hemos concentrado, la hemos visitado ya hace más o menos unos 20 y tantos años. Entonces ahora Milagros me va a ayudar con las fotos y vamos a ver a la Mamacha Carmen. La Mamacha Carmen es el centro de atención de esta fiesta que se da a partir del 15 de julio de todos los años en Cusco, en Paucartambo, ¿no? Sigamos viendo a la Mamacha Carmen, procesión, esa es la fiesta del día central. La Virgen de Carmen no es de Paucartambo, la Virgen de Carmen llega a Paucartambo. Y hay versiones de su llegada a Paucartambo y la pugna entre dos grupos de danzantes que pugnan por su pertenencia, justamente son las que generan el evento simbólico, el evento representacional por excelencia, a partir de dos comparsas de danzantes, que son los capas coya, que son de la parte del sur andino, y los capas chuncho, que vienen de la zona amazónica. Y que según lo que cuentan estos grupos de danzantes, y los que están estudiando la fiesta también nos hablan de que a la base de esta pugna de danzantes por la pertenencia de la Virgen del Carmen están viejas pugnas de origen prehispánicos entre el Antisuyo y el Collasuyo, ¿no? Y bueno, esta fiesta, perdón, se me dio algo acá, ya. Esta fiesta congrega a dos grupos de comparsas que son las principales, pero bailan ahí 20 grupos de danzantes. Todos los danzantes van enmascarados. Es el espacio de un día cualquiera en el pueblo de Paucartambo, un pueblo solitario, casi vacío durante todo el año. Es la plaza central del pueblo, y el día de la fiesta luce de esta manera, ¿no? Ya es el día tomado, el día final, el día de la guerrilla. Para mí fue muy importante encontrar acá lo que nosotros manejamos ahora como concepto de dramaturgia, como organización de la acción en el espacio compartido, ¿no? Es decir, cómo todos los que están ahí en la fiesta, todos son importantes y no hay un lugar de actores y de espectadores. La acción sucede en el centro, pero todos los que estamos ahí tenemos un lugar, ¿no? Dale a la otra imagen. Ese es otro lugar también importante el día de la fiesta. Es la iglesia donde llegan todos los danzantes a saludar a la Virgen. Hay una característica de esta fiesta, es que todos los
la geografía del pueblo se convierte en el escenario, ¿no? Que es el atrio de la iglesia, que es la plaza, que son las entradas que van dando cuenta también en la narrativa de los danzantes de cómo llegan, de dónde, del lugar de procedencia. Y ellos, a través de su danza, van contando la memoria que guardan, pero también del mismo sitio por donde ingresan, ya nos remiten nos dan cuenta de su lugar. Pasa la otra imagen, por favor, para mirar. Ese es el grupo de los chunchos. Los chunchos cuentan que en 1700, en las haciendas azucareras que habían en la Amazonía, los esclavos negros que llevaron los hacendados para trabajar en la hacienda, llevaron una imagen que ellos pensaban, no se imaginaban que era de yeso, pensaban que era una mujer que estaba ahí. Cuando fueron a recuperar sus tierras, pues lanzaron flechas y cayó esta imagen de la Virgen al río, ¿no? A partir de ahí sucedieron muchas desgracias, la gente se enfermó, y el jefe de la tribu veía en sueños cómo había una mujer que le decía: ven por este camino si quieres salvar a tu pueblo. De esa manera ellos llegan a Paucartambo, reconociendo el camino que vieron en los sueños, y deciden quedarse con la Virgen para siempre. Esa es la versión que tienen ellos. La versión que tienen esos otros danzantes, que son los Capascoya, es que la Virgen llegó por equivocación. El rey de España mandó dos imágenes, una, la más linda, era para su pueblo, y la otra más pequeña era para Paucartambo, pero hubo un cambio. Entonces ellos vienen a recuperar a la Virgen, ¿no? Esta danza es una fusión entre humano y animal, entre llama, ¿no? O sea, su vestuario justamente recoge los atributos de la llama. Tienen pieles ahí en el vestuario, y también la manera de caminar, los personajes que tienen, los cascabeles que tienen en la parte de atrás de su vestuario, remiten también a lo que tienen esos animales en el campo, ¿no? Y la organización de la danza tiene que ver también con la vida, cómo es la vida con las llamas. Ahí hay un jefe, que es el jefe de la danza, que es el macho alfa, ¿no? Y así como hay un líder, también hay un personaje que es el Saljacoya, ¿no? Que es como un rebelde, o Quitacoya, que es un personaje, no sé si tenemos la foto ahí, Milagros, un personaje no, ese es el cementerio, que también es un lugar específico, importante, obligado para visitar el día de la fiesta, donde se va también, los danzantes llegan ahí a renovar el compromiso, hacen los bautizos de los nuevos, evalúan el comportamiento que han tenido los danzantes durante el año, ¿no? Y el Saljacoya, quiero mirar el Saljacoya, por favor. El Saljacoya, pásalo, Milagros. Bueno, quédate, ya. Voltea, por favor, la imagen anterior, ya que te tuviste ahí. Ya. Miren este personaje que está detrás del jefe Coya, que está llevando la ofrenda adelante. Está un personaje que se llama La Imilla, ¿no? La Imilla tiene un pañuelo que le cubre la cabeza, o sea, no tiene rostro, ¿no? Y va a representar durante la guerrilla, a la Virgen del Carmen. Cuando se captura la Imilla y cuando se captura el jefe, termina el conflicto, ¿no? Pero todo el vínculo, todo lo que va a suceder durante los 3 días con sus noches, va a tener que ver con pugnar por pretender quedarse con la Imilla. Ahora sí, sigue por favor con la imagen. Ese es el guión es lo llevan los mayordomos principales de la fiesta,
y por donde va el guión es donde está sucediendo los actos principales de la fiesta, ¿no? Entonces todo el pueblo se pone en situación de representación en torno al guión. Dale. Ahí vemos un danzante que llega, porque para bailar tienes que ser paucartambino, y bueno, muchos paucartambinos no viven ahí, incluso vienen del extranjero a bailar el día de la fiesta, ¿no? Eso es la casa de cargo, también es un sitio importante donde al final del día termina la celebración. En Paucartambo se hace pan, ahí está la llama descansando antes de salir, porque va a estar también bailando y visitando las diferentes casas de descargo. El guión de la fiesta tiene tres momentos que son fundamentales, digamos, en la narrativa, ¿no? El primer día es el Conoy, ¿no? Es el día en que vamos más adelante para mirar la foto del Conoy, que es cuando llegan los danzantes collas y incendian el pueblo como una manera de decir: aquí estamos y venimos a llevarnos a la Virgen que nos pertenece, ¿no? Eso sucede. Las imágenes que estamos viendo es la imagen de la entrada. Es el día 15 en la mañana, al mediodía, que aparecen los 20 grupos de danzantes, ¿no? El Conoy es en ese mismo día, pero es en la noche. Es la entrada del Chuncho. Como les dije, cada uno va entrando por sitios diferentes, dando cuenta de su lugar de procedencia, y ya implica la narrativa que traen, ¿no? Son los capas negros, que nos hablan de los negros que fueron llevados de las minas a trabajar tanto en Potosí como también como esclavos llevados desde Lima, y son los que llevan la fe de la Virgen a Paucartambo, ¿no? Al día siguiente que los collas han intentado quemar el pueblo, al día siguiente ellos hacen un acto de reconciliación con el pueblo, construyen un tabladillo en el centro de la plaza, y desde ese tabladillo ofrecen regalos. Pero no lo hacen solamente para congraciarse con el pueblo, sino que como fracasaron en el intento de incendiar y llevarse a la Virgen, al día siguiente, pues, lo que hacen es establecer ganar tiempo, digamos, una estrategia de guerra, ¿no? Ganan tiempo dando presentes al pueblo, pero a través de ese tabladillo ellos miran dónde está ubicado el enemigo, ¿no? Es el día del Conoy. Y el tercer día, el día ya cuando tienen ubicados los sitios y suponen que tienen todo bajo control, pues es que desatan la guerrilla, ¿no? La Virgen sale del pueblo, sale en procesión, la Virgen dice, está triste porque sus hijos directos se están peleando por ella, entonces ella dice, me voy, y se va en camino hacia el Cusco, y en medio del puente la Virgen decide quedarse porque dice, si me han tratado tan bien, yo por qué me voy a ir, ¿no? Como ustedes ven, acá es una fiesta de la máscara, 20 grupos de danzantes, cada uno con una narrativa, cada una con historias distintas. Acá van dando cuenta del paludismo. Esos son los sacras o diablos que se esconden en los techos, que acompañan a la Virgen, que tratan de pugnar, de tentar a sus fieles, ¿no? Esos son los mactas, que son los jóvenes organizadores, son los que eran llevados por los gamonales a las haciendas para hacer servicio en las fiestas, y representan esa función también durante los días de fiesta. No tienen un grupo particular de danzantes, sino ellos más bien colaboran con la danza, ¿no? Con la danza a la que se incorporan, ¿no? Esos son los negrillos. Ese es el doctorcito. El doctorcito es una danza más bien de origen republicana, que hace una sátira de los jueces, de los leguleyos, y va haciendo un juicio sumario a un campesino pobre,
con un libro que se llama Caracho, ¿no? Y que el libro tiene escrito en la carátula el peso de la ley, ¿no? Y que él va haciendo juicios sumarios y va juzgando a este campesino, ¿no? Pero el MACTA todo el tiempo está haciendo bromas, interactúa con los espectadores, siempre tiene sorpresas, ¿no? Habla con voces falsete, como muchos grupos de danzantes para no ser reconocidos, pero él es un organizador también, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que el MACTA organiza, pero juega también con la gente, son grandes improvisadores, ¿no? Eso ya es una danza de alcaldes indígenas, ¿no? Que también alude a guerreros incas. Es interesante el intercambio de tiempos que se dan. También son los panaderos. Hay una tradición de panaderos en Paucartambo y tiene su comparte también, la comparte de los panaderos. Ya ese es el día final, el tercer día de la guerrilla. Estos son los auja chilenos. Auja chileno quiere decir chileno traidor. Es el recuerdo que tiene la comunidad del paso de los soldados chilenos por el Cusco, ¿no? En alusión a la Guerra del Pacífico con el hermano pueblo de Chile. Estos son guerreros, cachampa se llama, son guerreros soldados incas, ¿no? Si tenemos, puedes avanzar un poquito para mirar las fotos de la guerrilla propiamente dicho, si es que las tenemos. Esos son también panaderos, sí. Ya la guerrilla ya es el desborde total, ahí están despidiéndose los diablos, los majeños, que es como el que tengo yo en la espalda, es un comerciante que viaja desde el sur andino hasta la Amazonía, intercambiando productos, ¿no? Ese es un oso. Bueno, yo creo que hasta ahí las imágenes. Si podemos avanzar, por ejemplo, tenemos un dato ahí en los atributos del vestuario del rey Chuncho, ¿no? Miren ustedes cómo lo hablamos de la mezcla que se da. La corona, el tocado que tiene el rey Chuncho, que es el jefe de los chunchos en la cabeza, tiene por un lado una mascapaicha en la parte de abajo, y es una mezcla de mascapaicha, atributo inca, con la corona cristiana, ¿no? Y tiene una mariposa en la espalda y tiene también un otorongo bordado, ¿no? Son los atributos que le dan vida al personaje, ¿no? La mariposa es la belleza y el silencio y la precisión con la que llega la flecha del chuncho a su objetivo, ¿no? Las serpientes que tiene bordadas en los costados es el Aku, serpiente dios Amaru, que le da también el atributo ancestral y de navegación, de aprender a nadar, ¿no? Y también el otorongo, que es el que lo ayuda, lo acompaña, porque es un solitario cazador. Dale, son los atributos todos estos movimientos de danza se cuentan la historia de cómo ellos salen de su pueblo, de la selva, para encontrar el camino de los sueños que los lleva hacia la Virgen del Paucartambo, y se colocan en la estampa. Literalmente ellos dicen que no, y es cierto, la Virgen, siempre que miremos una foto de la Virgen, la vamos a encontrar con sus danzantes chunchos, que cuando llegan de la selva deciden quedarse con ella para siempre. Querido Miguel, Sí. Decirte si puedes ir un poquito cerrando para también Ya. darle paso a Gerardo. Correcto, gracias. Sí, estoy tratando de sintetizar. Estos son los capas. Quería concentrarme un poquito en el Quitacoya, si podemos mirar la Quitacoya. Ese de Quitacoya, ¿no? Es
el personaje que se sale del grupo, ¿no? Que tiene, digamos, su propio mandato, que no tiene gobierno, que él llega solo y hace su performance solito a su manera, igual que la llama, porque dicen que en las piedras de llamas también hay una que se va, que vaga, que no tiene gobierno que respetar y que regresa después a la comunidad. Bueno, esto ya, para ir cerrando, la guerrilla es el momento de desenlace, unan esos dos grupos de danzantes, y bueno, al igual que el teatro asiático, ya sabemos cómo van a terminar las obras. El argumento no es lo que importa, sino lo que importa es que es una ritualidad para afirmar, mediante esa batalla ritual, identidad, ¿no? Afirmar identidad, y sabemos que siempre los que van a ganar son los capas chunchus, que quiere decir chunchu rico, y la Virgen del Carmen se va a quedar para siempre con ellos, al ser tomada la Imilla, que es este personaje con máscara negra, este personaje que representa a la Virgen del Carmen. Por ella van a pugnar, y cuando ella se queda, cuando la logran atrapar y se queda con el rey chuncho, pues significa que la Virgen del Carmen se queda con él. En el pueblo de Paucartambo, ya para cerrar, dicen que esa fiesta y esta representación es en recuerdo de lo que fue la primera vez, del primer intento que fue verdadero, que llegaron los Collas a quererse llevar a la Virgen y no pudieron hacerlo, y mataron al jefe Colla, y el jefe se quedó enterrado. Entonces los chunchos le dieron permiso para que venga a visitarlos cada año para ir al cementerio a visitar al jefe Colla, ¿no? Entonces, toda esta narrativa se da durante esos 3 días con sus noches. Bueno, he estado bastante desordenado pensando en el tiempo, pero bueno, como eso es un encuentro en el cual podamos después, con las preguntas que ustedes tengan, completar lo que falte. Gracias. Bueno, agradecerte mucho, Miguel, por este compartir, contarles también a las personas que nos están viendo, un poco para contextualizar, que esta es una fiesta que se da en julio, en Paucartambo, en Cusco, y pues ahorita quiero dar paso a Gerardo Simbaña, que también nos va a hablar sobre las fiestas que se dan aquí en junio, un mes antes de Paucartambo, todo esto un poco contextualizado dentro del solsticio, dentro de estos tiempos astrotelúricos, donde también la Tierra vive una especie de cumpleaños, un momento especial, que siempre lo queremos como enfatizar, como también que desde ahí se vive la ritualidad y la fiesta. Miguel nos dio una mirada más escénica de cómo organizar la mirada a partir de la teatralidad. A continuación tenemos a Gerardo Simbaña. También quería decirles, bueno, muchas gracias a todos los mensajes, a todos los saludos, nos están viendo desde varios países de Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina. Muchas gracias a toda la gente. Al final, las preguntas, hay comentarios y hay preguntas, entonces los vamos a leer al final. Así que las personas que ya escribieron, no se preocupen, al final se dará paso, y para los que todavía tienen ganas de hacer preguntitas, pueden seguir escribiendo al chat, que al final se abrirá paso a este diálogo. Bueno, entonces dando paso a Gerardo Simbaña, que nos va a compartir una mirada desde adentro, desde la comuna La Tola Chica, que está aquí en Tumbaco, en Ecuador. Él es comunero, es danzante también, se ha desempeñado en los últimos años como educador e investigador dentro y fuera del país, y constantemente, que yo no sabía este dato, ha venido apoyando la Comisión Cultural y es actualmente el presidente del Consejo de Gobierno. Si es que estoy bien, Gerardo, que ese dato no sabía, que este año ya estás de presidente. Qué alegría. Nosotras compartimos contigo el anterior año, tuvimos la suerte de que nos haga una guía por la montaña del Ilaló y nos explique este momento que vive la tierra. Hicimos un ritual también, me acuerdo, del Inti Raymi contigo, que fue muy bonito, y nada, pues te doy paso
a que nos compartas tu mirada. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. En primera instancia, felicitar a Miguel por su exposición. De una u otra manera nos amplía, ¿no? Esa visión de la diversidad, ¿no? De las expresiones que existen en los diferentes pueblos. Pues es un gusto también resaltar, ¿no? Es un gusto el encuentro con ustedes como agrupación Llama, ¿no? Ustedes también han estado justamente en nuestra comuna, visitándonos, conociendo y también participando de estas festividades importantes. Entonces, esto y pues justamente un poco para los amigos y amigas que tal vez no han escuchado de Tumbaco, pues Tumbaco está ubicado a un poco más de 10 kilómetros de la ciudad de Quito. Entonces, y la comuna Tola Chica, pues justamente está muy cerca de Quito. Somos prácticamente una de las últimas o ya pocas comunas que persisten o subsisten como tales, ¿no? Como comunas. Nosotros justamente somos una organización territorial y estamos amparados legalmente, ¿no? Bajo lo que establece la Constitución, lo que tiene que ver a los derechos colectivos. Pues de ahí que nosotros tenemos un territorio con autonomía organizativa y en ese sentido autonomía de gobierno, ¿no? Entonces de ahí que pues les compartía en donde actualmente soy el presidente. Bueno, con respecto ya a nuestra festividad, ¿no? Valga así como decirles de entrada, nuestra festividad no es solo Inti Raymi o no es solo San Pedro, ¿no? La festividad se la denomina actualmente San Pedro Inti Raymi, ¿no? Entonces, un poco y brevemente quisiera comentarles estos dos momentos, ¿no? Desde una perspectiva un poco histórica. Pero antes de esto, un poco quisiera iniciar este compartimiento, ¿no? Con citar una cuestión un tanto anecdótica, ¿no? Que tuve la oportunidad de ver en un video que publicaron por las redes sociales y unos compañeros del pueblo del norte de Otavalo, ¿no? De manera simbólica se acercaban a la laguna a una vertiente, ¿no? Y decían que se sacaban su vestimenta, ¿no? Su vestimenta festiva y decían que pues este año no hay Inti Raymi, ¿no? No hay baile, bueno, no, pues todos tenemos que quedarnos en casa. Y claro, me llamaba mucho la atención el hecho de que no hay Inti Raymi este año, ¿no? Bueno, estamos todos un poco todavía ahí tratando de mirar qué exactamente es el coronavirus, ¿no? Muchos hemos ya superado el miedo, algunos el miedo a la enfermedad, el miedo a la situación, y otros también perdiendo el miedo a la muerte, ¿no? Pues porque la situación está un poco así. Bueno, entonces, comentábamos acá con alguna gente, ¿no? Decíamos, pues, no es tan apropiado esa situación. Decir que no hay Inti Raymi por el coronavirus es como dejarnos colonizar por segunda o tercera ocasión, ¿no? Porque el Inti Raymi no tiene que ver únicamente con expresiones, no tiene únicamente que ver con cuestiones demostrativas, cuestiones culturales, ¿no? Con X tradiciones de situación. El Inti Raymi tiene que ver, da cuenta, ¿no? De una forma de relacionamiento con la tierra. Esto está enmarcado dentro de la cosmovisión de los pueblos, sobre todo indígenas, y de la Abya Yala, ¿no? En primera instancia, todas las culturas ancestrales, no solamente de Abya Yala o de América, sino las culturas del mundo, las culturas antiguas,
la primera relación o la primera preocupación al respecto del estudio de, qué sé yo, de los astros, ¿no? Estuvo directamente relacionado con el estudio, el relacionamiento con el Sol, con las estrellas y esto. Las fuentes de todas las religiones es eso, ¿no? El Sol. Recordemos las culturas romanas, ¿no? El Sol era también su deidad principal, ¿no? No se diga de las culturas egipcias, ¿no? Eso, y obviamente nuestras culturas indígenas, ¿no? Estaban súper relacionadas y su ámbito de estudio, su ámbito de relacionamiento contenía atrás de eso una sabiduría bastante grande, ¿no? Que podríamos decirlo, ¿no? Científica, ¿no? Por el hecho que implicaba, ¿no? Un estudio detallado, exacto, sobre la proyección de la iluminación solar con respecto a la Tierra. De ahí que incluso ubicaron por donde pasaban los principales reflejos del Sol en los tiempos, en X tiempos, ¿no? Construyeron sus principales lugares estratégicos, santuarios, en este caso, por ejemplo, como acá en Quito, ¿no? Catequilla, en donde hay ya mucho antes de la venida de los incas mismo, más años antes de la venida de los españoles, ¿no? Ya teníamos la determinación acá, los pueblos quitus, Quito al que yo me pertenezco, ya tenían perfectamente ubicado la mitad del mundo, ¿no? En donde la proyección solar establecía la indicación del solsticio, ¿no? Entonces, estamos hablando, bueno, en este caso, Catequilla ya es un centro sagrado desde donde se puede, actualmente ya se tiene estudios definidos, ¿no? Que es un centro desde donde se proyectan en vértice diferentes centros sagrados, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el Rocayambe, ¿no? Está otros lugares principales como perdón un poquito, voy a revisar aquí estos nombres, por ejemplo, Puntiachil, ¿no? Tenemos acá lugares como las pirámides de Rumipucho, ¿no? La Catedral de Quito, pues ahí en Quito estaban construidos algunos centros sagrados que luego de la venida de los españoles prácticamente la sustituyeron por sus iglesias. Entonces esto, las festividades en agradecimiento al sol acá en Ecuador y en toda la región andina estaban establecidas mucho antes de la venida de los incas, aunque el Inti Raymi se ha socializado así como a través de los tiempos más como una fiesta inca, pero esencialmente no es una fiesta inca. Bueno, luego pues ya en el ámbito histórico, con la venida de los españoles, todas las fiestas indígenas fueron sustituidas dentro del calendario religioso, ¿no? Entonces de ahí que para muchas comunidades de acá en Ecuador, las fiestas del Inti Raymi, muchas están entre las festividades del Corpus Christi hasta San Pedro. En nuestras comunidades, antes de la constitución de la Comuna Tola Chica, no se identificaban más con este santo, ¿no? Con San Pedro, y se celebraba de esta manera. La iglesia elegía un prioste y él era el encargado del desarrollo de toda la festividad, ¿no? De la alimentación a los invitados, el elegir a los bailarines, ¿no? Y toda todas las representaciones que ahí se visibilizan en una festividad.
Bueno, el principal de la fiesta en sí era obviamente la deidad principal, ¿no? O el santo era pues este santo de la iglesia, San Pedro. Así se lo trajo hasta, digamos, inicio de los 80. Se iba ya perdiendo esta festividad, lastimosamente, tanto las comunidades de acá, pues por todos los el avance cultural, económico, ¿no? Político, deportivo, iban perdiendo fuerza. Entonces, la fiesta de San Francisco al inicio de, perdón, la fiesta de San Pedro al inicio de los 80 ya estuvo prácticamente perdida, ¿no? Hasta finales de hasta inicios de los 90. Fue más o menos por esas a inicios, a finales de los 80, la comuna Tola Chica pasa a tener un problema bastante grave de tierras, ¿no? Y, y pues incluso llegan a tener unos juicios con otras personas dentro de la comunidad, y prácticamente la comuna estuvo incluso a punto de desaparecer. Ahí es cuando a mediados de los 90, la comuna Tola Chica pasa a ser parte de la CONAI. En primera instancia, con la necesidad de lograr resolver el conflicto de tierras que empezó a tener. Entonces, una vez que se resuelve ese problema, gracias al apoyo de la CONAIE, ¿no? Hay un nuevo momento, y ahí es un segundo momento dentro de la comuna Tola Chica, porque se empiezan a visibilizar nuevos elementos de identidad. Y justamente fue la recuperación de esta festividad entre los principales. Entonces, es así que incluso en un primer momento, por ahí, por los años 97, cuando se consigue ya la escritura global de la comuna, se quiso incluso llamarle únicamente la festividad del Inti Raymi. Pero pues claro, los mayores reclamaron su derecho también de mantener el nombre, ¿no? Y la fijación por rendir tributo también a este santo de la Iglesia Católica. Entonces, claro, hubo un debate bastante grande, digamos, entre jóvenes y mayores, y pues un poco para no encrispar estos debates en confrontaciones, lo que se hizo es más bien llamar esta festividad San Pedro Inti Raymi. De esa manera, es tan importante la misa católica como el resto de expresiones del Inti Raymi, ¿no? Que tienen mucho que ver con la recuperación de las ritualidades. Un poco quisiera comentarles, es tan importante, por ejemplo, la misa como el ritual del gallo calpi, por ejemplo. ¿Y qué es el gallo calpi? Es una parte central de la festividad en donde se sacrifica a un gallo, ¿no? Colgado en una cuerda, ¿no? A los extremos, colgado de unas maderas a los extremos, ¿no? Que va subiendo y bajando a medida que los bailarines están bailando alrededor. Entonces, en un momento llega en que bajan el gallo y algún bailarín logra cogerlo, y pues se le hace pedazos también, ¿no? Se le hacía pedazos. Ahora ya no se le sacrifica completamente al gallo. Entonces hay los rituales del gallo calpi, hay los rituales, por ejemplo, de la toma de la plaza, el ritual de la caravana cultural, el ritual de la entrega de la rama de gallos. Esos son los principales. Y refiriéndome un poco ya a todo, a lo que conforman ya los bailarines de esta festividad. Los bailarines concretamente tienen mucho simbolismo alrededor de todo lo que están representando,
así como una serie de principios relacionados a esta visión de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el principio de esto que llamamos la dualidad complementaria, ¿no? Y esto es expresivo en la vestimenta e incluso de los payasos, ¿no? No es por ejemplo, uno de los bailarines de mayor número dentro de toda la comparsa del Inti Raymi, los bailarines, la vestimenta de ellos es únicamente de dos colores, ¿no? Y son colores vivos. De ahí otros elementos u otros personajes de los bailarines son, por ejemplo, el mayoral, el animador, el pagador, el barrendero, el ajero, el otavaleño, el cayambeño, el chautero, el diablo huma, el viejo, el gorila. Entonces, todos ellos son definidos, entre ellos no se definen como bailarines, sino se definen como trabajadores. De ahí que ellos no dicen vamos a bailar, sino vamos a trabajar. Y los bailarines son organizados por el mayoral, en nuestro caso no por el diabluma, sino por el mayoral. El mayoral está constantemente organizando a los bailarines en caso de que exista un desorden en la comparsa, pues él se encarga de corregir, ¿no? Entonces, esto así como uno de los elementos. El otro tiene que ver con quienes ahora coordinan, quiénes son los principales de la festividad. Como les decía, antes era el priós. Desde que la comuna inició un proceso de recuperación fuerte de esta festividad, la comuna en sí es en su totalidad la priós, de tal manera que hay 64 jefes o jefas de familia en la comuna, por lo tanto, en esta festividad hay 64 priostes, todos ellos, claro, encabezados en el cabildo o el consejo de gobierno. Entonces, se dan algunas expresiones o algunas manifestaciones relacionadas a este sentido de comunidad, ¿no? Comunidad ancestral, como es el Aini o la reciprocidad, ¿no? A la festividad vienen agrupaciones de distintos lugares, de distintas comunidades, de distintos barrios de acá, de Tumbaco, de Quito, ¿no? Traen algunas representaciones para la comunidad, para la comuna toda. Y a su vez, por ejemplo, la rama de gallos, ¿no? La comuna a su vez también retribuye esa entrega, ¿no? Con otras cuestiones que tienen que ver con la comida, ¿no? El buen trato, sobre todo ese compartir alegre, festivo de toda la festividad. Eso, otras formas de expresión o de intercambio de la festividad es justamente, por ejemplo, en este caso hay algunas agrupaciones que vienen, o algún barrio, por ejemplo, un barrio acá cercano a la Sola Grande, ellos vienen con un grupo bastante grande, ¿no? De 60 bailarines. Vienen, comparten con nosotros todos los acontecimientos, todo el evento de la festividad, y nosotros a su vez, cuando ellos han organizado la fecha de su festividad, que generalmente son a fines de julio, nosotros vamos con todos los bailarines de la comuna, que también somos un grupo alrededor de 60 integrantes, vamos y también devolvemos esa presentación que hicieron ellos en nuestra festividad. De ahí también es un espacio de interacción súper importante, porque a esta festividad, además de familiares, amigos, representantes organizativos de distintas comunas y comunidades que están en esta festividad, también son invitados de autoridades, ¿no? Constantemente tenemos visitas, por ejemplo, de autoridades muy importantes, ¿no? De los pueblos y nacionalidades, como el presidente de la CONAIE, el presidente del pueblo Tucara, las autoridades de las instancias públicas, ¿no? Como
de los gobiernos locales, ¿no? El municipio, así, ¿no? Entonces, de esa manera, actualmente la festividad del San Pedro Inti Raymi de la comuna Torre Chica se ha definido como un momento y un espacio, ¿no? En donde interactuamos, en donde se interactúa con distintos actores, ¿no? Actores sociales, culturales y políticos también, ¿no? Ese es digamos, como una de las riquezas de esta festividad. Y esto nos ha permitido, o ha permitido a los comuneros también un poco estructurar elementos, ¿no? Para revalorizar lo propio, revalorizar lo nuestro, ¿no? Y por ende también, pues, son elementos que han ayudado fuertemente, ¿no? A fortalecer el ámbito, el espacio organizativo, cultural y político de la comuna Tola Chica, ¿no? En la zona, la comuna Tola Chica es un referente muy importante por todas estas cuestiones que se están trabajando, que se han fortalecido, ya que el Inti Raymi es una festividad ancestral que se ha recuperado, de la misma manera otras festividades que estamos recuperando, como el Joya Raymi, que está ubicada en las fiestas de San Francisco. Y ya en estos últimos años estamos recuperando la festividad del Capac Raymi, ¿no? En los tiempos de Navidad. Entonces, de esa manera, la comuna Tola Chica, pues, por eso va siendo un referente importante acá en la zona. Eso es un poco para compartir con ustedes. Bueno, agradecerte, Gerardo. Justo les comentaba aquí a los compañeros, a la compañera, que me parece súper interesante el tema de la recuperación, ¿no? Porque también nos une desde una mirada escénica lo que nos pasa a nosotras en el teatro, en el ámbito cultural, artístico, que también estamos como en esta lucha por recuperar también lo nuestro, lo que nos pertenece y también buscar maneras de crear desde ahí, ¿no? Desde una voz propia y desde una forma que también sea un poco más correspondida. Escuchándoles a los dos y mirándome a mí un poco, que transito entre vivir cerca de la comuna, por ejemplo, la Tola Chica, el haber visitado siempre comunidades, el haber siempre estado en la fiesta, viviéndola como que si fuera mía, y también este lado escénico, me pregunto, quisiera preguntarles cuál es la parte ética de la fiesta. O sea, por ejemplo, en el caso escénico, ¿qué puedes tomar de la fiesta, de la ritualidad, para llevarlo, por ejemplo, a un escenario y de qué manera lo llevas, ¿no? Y en el caso de Gerardo, ¿cómo recuperas algo que quizás fue olvidado o que quizás está en un libro? O sea, ¿cómo ven ustedes también la participación de gente de afuera? Que con Gerardo yo ya he estado en algunos eventos, en el Inti Raymi, en la Tola mismo, y ¿cómo ven ustedes también la gente de afuera? O sea, estos espacios liminales de los que hablaba Miguel, de los que estamos aquí, allá, que queremos recuperar y también entendernos. Eso sería un poco una pregunta que tenemos desde acá, y también la Nati luego les va a dar otras preguntas. Hay una que respondo. ¿Respondemos? No sé, sí, ahí puedo. Dale, Miguel, para que luego te diga Gerardo. Sí. Yo creo que es grave cuando uno se desubica y trata de, fascinado por la fiesta y por lo que uno encuentra ahí, tratar de apropiarse de valores que tienen un sentido en la propia comunidad, ¿no? Esa tentación no la tenemos nosotros, no me parece que es la que nos corresponde, ¿no? Más bien, mi interés de observar la fiesta es mirar
cuáles son los valores propios de de las capas de teatralidades que están ahí en Paucartambo. O sea, cómo dialogan esas teatralidades de las culturas con las teatralidades de mi oficio, ¿no? O sea, de alguna manera, qué me enseña, ¿no? ¿Qué me enseña, pero en cuanto a principios, ¿no? En cuanto a maneras de organización. Por ejemplo, un elemento que yo tomo cuando lo dije un poco así a la volada, como ha sido toda mi disertación, yo hablaba que si me preguntan qué entiendo por dramaturgia ahora, yo diría que es la organización de la acción en el espacio compartido, ¿no? Entonces, muchas obras de Yoyoscani se parecen a Paucartambo, pero se parecen por el principio, no se parecen porque imitan la forma. No hay ninguna máscara, no hay ni un vestuario de la zona, ni se pretende suplantar una identidad que no nos corresponde, sino más bien es tomar el principio y ver cómo a partir del principio uno puede trabajar. Por ejemplo, el tema del uso del espacio ha sido fundamental para eso. Las últimas obras de Yoyoscani, antes de la pandemia, por supuesto, ahora ya el cuerpo más bien es un peligro de acercarse, es un factor de contagio. Más bien la obra las obras tenían los espectadores teníamos que negociar el espacio físico con los espectadores, como sucede en Paucartambo, ¿no? O sea, no hay una gradería, hay algunos sitios, pero no es lo fundamental, ¿no? Sino a nivel de uso del espacio, por ejemplo, es fundamental, ¿no? A nivel de cómo se organiza en la acción y no en la palabra, ¿no? Es otro elemento importante. El repensar el lugar del actor, no como el actor, no como alguien que tiene un texto que repite, que fue escrito para él, para que lo diga, sino también repensar el lugar del actor desde poner el cuerpo y de cómo el cuerpo está generando sentido y el cuerpo está contando también historias, ¿no? Entonces, y cómo eso está de alguna manera construido colectivamente. Yo creo que toda esa teatralidad de creación colectiva que surge a mediados del siglo pasado en América Latina tiene que ver mucho con las fiestas también. Cómo la comunidad legitima, ¿no? Por ejemplo, esta máscara es la creación del gran maestro mascarero Abel Beriche Macha de Puno, ¿no? De la comunidad de Mito en Junín. Pero esta máscara tiene su sello personal, pero también está legitimada por la comunidad. O sea, la comunidad, hay algunos valores que son, por ejemplo, la madera tiene que ser de aliso. Él dice que porque en el aliso se esconde el diablo, ¿no? Claro, tiene que ver también con los periodos de extirpación de idolatría, ¿no? Tiene que tener una raíz como esta, ¿no? Porque una parte de la máscara es el cóndor, ¿no? Porque es el sacerdote que vuela acompañando al dios cóndor, ¿no? Bueno, para no hacerlo muy larga, son los principios de esa teatralidad lo que a mí me interesa reconocer, ¿no? Y en tu caso, Gerardo, ¿cómo ves, por ejemplo, esto de las personas de afuera? ¿Los ves como personas de afuera? La gente que va a observar o que quiere participar. Bueno, nuestra relación digamos, como con la gente de afuera, más bien esta ha sido uno de los elementos característicos de la comuna Tola Chica, ¿no? En una de estas festividades muchas veces hay más gente de afuera de cerca de las comunidades o de las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, cuando decimos de afuera, no solamente es gente que vive fuera de la parroquia, ¿no? De Tumbas. De afuera hay gente que viene de diferentes provincias del Ecuador, incluso del extranjero, ¿no? Entonces, esa relación con la gente de afuera para la comuna Tola Chica es muy importante. Es muy importante, justamente en muchas de las ocasiones se piensa, la festividad está pensada también desde recibir a la gente que viene de afuera, ¿no? En nuestra festividad hay mucha gente que
que viene y se pone a bailar, ¿no? En este caso, como en el caso de ustedes mismos, ¿no? Han estado ya en 2 ocasiones en la festividad, ¿no? Y lo que ha hecho la comunidad es recibirles, ¿no? Celebrar y festejar con ustedes. Lo que tiene que ver con representaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, los payasos, lo que buscan es también representar al de afuera, justamente al mestizo, ¿no? Por ejemplo, un poco para indicarles, ¿no? Esta careta, por ejemplo, representa al mestizo, ¿no? Entonces, lo que hacen los bailarines de la comunidad, ¿no? Es hasta cierto punto ridiculizar como ciertas formas de vida, ¿no? Por ejemplo, el payaso es machista, por ejemplo. El payaso es como ladrón. Bueno, ridiculizar por otro lado, satirizar, etcétera, ¿no? Hace bromas, hace chistes, persigue a las chicas, ¿no? Se mete a una tienda, roba cosas, así, ¿no? Entonces, pues un poco también se lo representa al de afuera, ¿no? Digamos como una suerte de teatralidad, ¿no? Aunque esto es un poquito como más, tiene elementos más de sí comunitarios porque no se trata de generar o crear como una pelea, una confrontación con los vecinos, ¿no? Sino simplemente generar formas de representación de tal manera que permitan luego, ¿no? Nuevamente regresar a ese ambiente festivo, ¿no? De tal manera que el que fue de pronto ridiculizado o la chica a la que el cortejo fue exagerado, ¿no? Es invitada a bailar, ¿no? Y al que le quitaron, qué sé yo, por ejemplo, algún producto de la tienda, a la señora le invitan a bailar. Pues. Entonces, es una interacción, la festividad y los bailarines van tejiendo una interacción comunitaria, ¿no? En donde no hay únicamente como un escenario. La plaza es un escenario grande. La calle igual va haciendo el escenario cuando los bailarines van pasando por la caravana, ¿no? Porque no únicamente los bailarines se remiten a bailar como en círculo o en fila, ¿no? Están constantemente interactuando con la gente que están al paso, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Ahora voy a dar paso a leer algunas preguntas que nos hacen desde el chat de la transmisión en vivo. Voy a leerlas todas de recorrido para que al final, digamos, pueda responder de manera completa. Bueno, aquí nos están preguntando, Adriana Oña Toledo dice, este concepto de teatralidad, ¿no seguiría la misma lógica del concepto de descubrimiento de América? Es decir, que los dos se generan poniendo al sujeto occidental en el centro protagónico del que ve, que interpreta, que valora, que juzga, estableciendo el concepto occidental de teatro como parámetro, tal como lo hicieron los cronistas hispanos cuando al encontrar especies de animales propias de América y por tanto desconocidas para ellos, lo relacionaban y nombraban con los nombres de los animales de Europa, como por ejemplo conejillo de Indias, gato americano, etc. Después, María Fernanda Cartagena nos pregunta, dice, para Miguel, ¿cuáles consideras son las transformaciones más importantes que se han dado en la celebración a lo largo de los años en cuanto a símbolos, organización, participantes, etcétera? También nos están preguntando ella mismo si se podrían comentar, yo creo que en ambos casos, cuáles son, eso dice, para los dos ponentes, comentar las relaciones de género que se dan en estas dos fiestas en concreto. Zoila nos está preguntando, dice, hemos identificado bastante los bastantes principios en las diferentes expresiones
festivos rituales como para hablar de una técnica propia del territorio. A ver, y de ahí tenemos... Juan Pablo Morocho nos pregunta cómo romper la mirada sujeto-objeto propio del logocentrismo occidental cuando se reflexiona la memoria de los pueblos. Y desde lo escénico, cómo dialogar con la memoria sin transgredir, folclorizar o colonizar la tradición. Ahí van varias preguntas. Son un montón de preguntas bien complejas, pero tal vez se puede responder de manera... Sí, cada uno quizás nos puede decir de manera, o sea, con esta incitación de las preguntas, darnos un comentario más. Bueno, cogeré las dagas, ¿no? Para ver. Yo creo que más bien es todo lo contrario. Por ejemplo, el término de teatralidad es un término porque para mí, yo cuando hablo de teatralidad, hablo de las teatralidades humanas, ¿no es cierto? La teatralidad, no hablo de teatro. El teatro ya es una condición determinada, un concepto impuesto, ¿no es cierto?, que implica un texto, un escenario, un telón y un establecimiento de una manera hegemónica en Occidente, de cómo se entiende el teatro, se entiende de una manera. Y justamente lo que hicieron los cronistas es acercar aquellas teatralidades. Yo prefiero llamarles teatralidades y no performatividades, aunque, digamos, podría ser también, pero prefiero entender las teatralidades de lo humano, ¿no? Porque la teatralidad me remite a lo representacional, a lo simbólico, y eso está desde la misma condición humana. Si vemos, por ejemplo, los restos pétreos que hay en el Perú de hace 10.000 años, en Toquepala, en el sur, en Toromocho, en Arequipa, vamos a ver a danzantes enmascarados en situaciones de representación. Entonces yo creo que si yo pienso en términos de teatro, yo creo que reduzco, limito esas posibilidades de entendimiento de esas ritualidades, de esos signos que representan determinadas relaciones de esos pobladores con su cultura. Entonces, más bien el término de teatralidad es anterior al teatro. La teatralidad es antes del teatro, ¿cierto? Y cuando uno habla de teatralidad, yo creo que uno tiene que definirla, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que la de Jorge Dubati, por ejemplo, habla de 3 elementos que componen la teatralidad. En primer lugar, que es un convivio, ¿no? Es un espacio de convivencia, es fundamental, que tiene un nivel lingüístico poético, o sea que hay varios niveles de escritura, ¿no? Por otro lado, y que tiene un nivel espectatorial, o sea, la mirada del otro, ¿no? ¿Cierto? Tiene que haber un intercambio de miradas, ¿no? Entonces, muchos estudiosos ven, lo dije, las relaciones que tenemos en las calles como relaciones de teatralidad, en la medida de que nosotros nos vestimos porque queremos ser representados de determinada manera, ¿cierto? Y miramos, y si ustedes leen a Irving Goffman, por ejemplo, un sociólogo norteamericano que escribió en 1956 un texto que habla justamente, que lee la sociedad desde el punto con valores de teatro, no es un hombre de teatro, es un sociólogo, ¿no?, que lo lee desde ahí, pero lee esas relaciones de intercambio de miradas, ¿no? Y para que exista teatralidad tiene que haber uno que mire al otro. Entonces, ¿cómo es eso? Me parece que es muy esquemática la mirada de la compañera que hace la pregunta al entender de una manera como que impositiva, salvo que uno tenga relaciones a ciegas, ¿no es cierto?, para no mirarse con el otro, ¿no? Y ahora yo creo que la mirada va a tener mucho que decir en esos tiempos, porque todos salimos a la calle enmascarados. Entonces yo creo que este valor acá se va a potenciar muchísimo, ¿no? Entonces, incluso están saliendo modelos de tapabocas, ¿no es cierto? Pues por acá me han traído uno que es muy, muy tradicional y contemporáneo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que si uno dice un término, uno tiene que explicar qué entiende por eso.
Pues yo creo que justamente la teatralidad, el concepto de teatralidad a mí me permite separarme de la imposición, porque incluso gente con pensamiento progresista ha intentado mirar esas teatralidades de las culturas originarias como un poco validar aquello que parezca dramático, entonces eso es teatral, ¿no es cierto? Pero géneros o maneras de expresión como el taqui, como el puya, como el zainata, por ejemplo, que simplemente no fueron registrados, ¿no? Yo creo que yo le pediría que revisen con más atención ese término, porque es un término realmente que ayuda mucho a construir identidad y a repensar, porque es todo lo contrario, simplemente es repensar nuestra historia, no desde los últimos 500 años, no desde que hay textos literarios, no de que se dice que el teatro es un código literario que uno tiene que aprender y repetir como un logro, sino de ver de las relaciones simbólicas. Por eso es que cuando yo digo, para mirar la teatralidad andina, ¿a dónde recurro? Voy a la comunidad y pienso en el AINI, en la reciprocidad, en las relaciones que hay con los animales, con las plantas, con la vida comunitaria, con los cerros, con la laguna, con los sapos protectores, con todo lo que está vivo, ¿no? Yo creo que ese es el desafío, generar teatralidad desde ese lugar. Pero esas teatralidades andinas no tienen una finalidad espectacular, tienen una finalidad más bien simbólica y de relacionamiento. Nosotros, los que vemos de afuera, ¿no es cierto? Podemos ver eso, podemos asombrarnos y decir qué lindo, ¿no? Qué bonito, pero no están hechas esas prácticas culturales, no han sido realizadas para hacer espectáculo, sino para hacer relaciones de agradecimiento, de reciprocidad, de colaboración, de exaltación de valores comunitarios. Entonces yo creo que por ahí están mis preguntas, o sea, yo no tengo tampoco respuestas absolutas, ¿no? Las transformaciones que se han dado en Paucartambo, que era la otra pregunta, voy a intentar ser breve. Yo creo que es inevitable que esta fiesta, que era una fiesta para el pueblo, que era un pueblo pequeño, un pueblo casi vacío durante todo el año, yo creo que también ha sido alimentado por el turismo, ¿no? El turismo yo creo que se ha metido como muchos de nuestros pueblos y de manera inevitable la fiesta también se transforma en función de lo que aporta el visitante, el que viene de afuera, ¿no? Pero antes yo recuerdo los primeros años que iban muchas comunidades de afuera, comunidades de campesinos de altura que iban a la fiesta, que no eran mistis, que no eran ajenos, pero que sí que participaban de la fiesta como espectadores. Ahora estas presencias están ausentes, ¿no? El folclorizar la cultura, yo creo que no es un problema de los paucartambinos, sino es un problema de la gente que va de afuera, ¿no? Y que toma justamente la cáscara, el valor superficial. Yo les cuento, por ejemplo, los capas negros, que son los danzantes que representan a los esclavos negros, fueron invitados, porque ellos cantan precioso, fueron invitados a un festival de coros en Francia, ¿no? Y el presidente entonces la mitad de los pasajes, y ellos consiguieron la otra mitad de los pasajes. Y cuando tuvieron todos los pasajes completos, hubo una asamblea de capas negros y ellos dijeron, ¿por qué vamos a ir a cantar a otro sitio si allá en París no está la Virgen del Carmen? Nosotros cantamos para la Virgen del Carmen. Nuestra razón es cantar para la Virgen. O sea, ellos no van a hacer teatro, a presentarse en cualquier sitio donde los contratan. Ellos van el 16 de julio a cantarle a la Virgen del Carmen. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Llevaron una imagen de la Virgen del Carmen, fueron a París, llevaron la Virgen del Carmen y le cantaron a la Virgen del Carmen en Francia, ¿no? Entonces, yo creo que allá quienes la tentación de folclorizar es la gente, los que marcan Perú, los que tratan de imponer una mirada exótica de esas expresiones culturales, ¿no? Pero yo creo que ellos están curados en salud, creo que los grupos de danzantes están organizados y defienden los valores. Tendría muchos ejemplos más, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos por partes. ¿Y tú, Gerardo, cómo ves estas varias preguntas?
Quizás las relaciones de género, que también es una pregunta que nos hicieron y que de hecho nos parece una pregunta súper pertinente. Sí, al respecto, pues hay algunas cuestiones que comentarles al respecto, ¿no? Antes de este proceso de recuperación que, como les dije, inició en el 97, por ejemplo, los payasos no podían ser mujeres, eran única y exclusivamente varones, ¿no? Pero ya en estos últimos, incluso casi la mayoría de los bailarines, de todos estos 12 personajes, en su mayoría eran hombres, ¿no? Eran varones, más bien dicho. Entonces, ahora en cambio hay una interacción súper importante, ¿no? Hay ya mujeres que bailan como payasos y hay una relación de respeto entre bailarines, ¿no? No son molestadas y peor discriminadas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una cuestión muy interesante que sucede en la comuna, ¿no? Yo creo que esta es una situación más bien acorde, ¿no? Con los principios de los pueblos indígenas, ¿no? Desde la visión esta de la dualidad complementaria, ¿no? Esa relación desde la visión de los pueblos indígenas, hombre y mujer, establecía cuestiones de diferenciación, ¿no? Entonces era una cuestión de una u otra manera igualitaria, ¿no? Eso, un poco al respecto del diálogo con la memoria, ¿no? Eso creo que en la comuna ha sido una cuestión muy importante porque siempre nosotros partimos de referencias. Siempre está presente en nosotros lo que hicieron nuestros mayores, ¿no? Lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, y a partir de toda la recuperación que se ha venido trabajando, ha sido a partir de referentes anteriores, a partir de referentes que permanecen en la comuna. Uno de ellos, por ejemplo, les cito, ¿no? Había un personaje que prácticamente desapareció ya en el contexto de los bailarines. Por ejemplo, antes se lo llamaba el Sacharruna. Y era un personaje que se vestía con musgos, ¿no? Se vestía con musgos, pero pues ya simplemente los musgos desaparecieron y simplemente desapareció también este bailarín. Luego alguien, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Así bailaban nuestros antepasados, ya había esto, pero ahora como no hay musgos, entonces, ¿qué te parece si yo bailo de mono, ¿no? O de gorila. Entonces vino y se viste de gorila y empieza prácticamente a ser uno de los personajes importantes dentro de los bailarines. Lastimosamente, en el año 2015, esta persona, ¿no? Juan Gómez, que le recuperó a este bailarín, falleció, ¿no? Y de ahí han venido otros, incluso, bueno, son familiares de él mismo, han venido diciendo, yo tengo que bailar como bailaba mi tío, por ejemplo, ¿no? Entonces, este juego este diálogo con la memoria en las comunidades indígenas es uno de los principios sine qua non. Es muy importante esta situación. Siempre estamos con reuniones. De ahí que incluso el pasado de nosotros no está atrás, no está adelante. Es lo que nos orienta, ¿no? Muchas gracias, Gerardo y Miguel. Yo quisiera cerrar también con una pregunta para ti, Gerardo. Me pareció muy interesante esta relación que dices del trabajo como un juego, ¿no? Que la fiesta permite entender esto la gente dice que va a trabajar, ¿no? Sin embargo, hay la cuestión de la celebración. Yo pienso que el territorio de Tumbaco tiene un historial fuerte del trabajo agrícola, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
ustedes tienen la danza del poroto huango y toda esta dimensión del juego, ¿no? Del juego, de la danza y también del representar. ¿Nos podrías, por favor, comentar un poco sobre esta danza del poroto huango y cómo se integran todas estas partes, ¿no? El hecho del trabajo agrícola, la danza como tal y lo que está representando, ¿no? Por favor. Un poco para, sobre todo, los amigos y amigas que nos estarían acompañando, es el Porotobango, es un baile muy representativo en donde participan un sinnúmero de bailarines, ¿no? Que consiste en partir desde un baile en aspiral, ¿no? Cerrar el aspiral y hacerle una cuestión como compacta, ¿no? Y luego de la misma manera ir abriendo. Entonces, el poroto en sí, pues desde el frijol, huango es lo que está atado, ¿no? Lo que busca el poroto huango es representar a la planta de maíz y a la planta del frijol, ¿no? Porque lo que hacemos en las comunidades es celebrar conjuntamente, sembrar conjuntamente el frijol y el maíz. Entonces, lo que el baile del poroto huango lo que hace es representar esa relación que hay entre estos dos productos, ¿no? Que son principales productos que se cosechan, porque tener en cuenta que el Inti Raymi justamente es la celebración de la cosecha de los granos secos. Entonces, de ahí que el frijol, ¿no? es uno de los alimentos primordiales después, obviamente, después del maíz. Eso es un tanto lo que tiene que ver con el poroto huango, ¿no? Es una cuestión bastante especial, bastante chévere, una cosa que me gusta mucho. Aunque obviamente yo no bailo, ¿no? Y que, por cierto, una de las cosas que me quedaba atrás es en el baile, ¿no? No es uno de las cuestiones que he logrado trabajarle bien. Lo otro es en cuanto a esta relación de espacio, ¿no? Porque para la comuna Tola Chica, para los bailarines, ¿no? Pueden haber desde espacios tan pequeñitos, perdón, se me fue. Desde espacios tan pequeños como espacios bastante grandes, porque aquí lo que está en juego, si se quiere decirlo con esta denominación de teatralidad, lo que está en juego en la teatralidad, si quiere llamarlo así, de nuestra festividad, es más bien espacios más amplios, no como el territorio. De ahí que todo va siendo escenario para nosotros. Desde la calle por donde se hace la caravana festiva hasta la toma de la plaza, ¿no? Y desde la plaza, ¿no? Hasta el espacio pequeñito en donde se le hace el tributo o se le hace el homenaje al Consejo de Gobierno. Entonces, son espacios, entra en juego, ¿no? Escenarios grandes que son el territorio, como escenarios tan pequeñitos, ¿no? Esa es una cuestión súper destacable de la festividad de la Comuna Tola. Bueno, pues agradecerles mucho. Yo me quedo también mucho con esto que hablaron los dos, creo, desde diferentes miradas, de podernos quedar con los principios, ¿no? Tanto de la fiesta, también de poder observar el paisaje, como decías tú, Gerardo, que me queda mucho esto de que el Inti Raymi va porque va, de que la fiesta de Paucartambo también va porque va, porque hay cosas que son más profundas que quizás solamente lo que vemos a partir de una forma, ¿no? Creo que está ahí un poco la enseñanza también de lo que estamos viviendo ahora, el poder
volver a lo sencillo y a lo ritual, y sí podernos conectar desde nuestra propia festividad y desde nuestra propia ritualidad con este momento que está viviendo la tierra en todo sentido. Agradecerle mucho a la Wambra Radio, al Pepe que estuvo ahí tras monitores, nuevamente a ti, Miguel, por participar en este encuentro, a Gerardo, al Chauqui Laboratorio que está aquí atrás, al colectivo Llama, y pues contento de poder generar estos espacios de encuentro que también nos unen más allá de los territorios impuestos por esta idea de país, que es como una lucha que siempre tenemos con el colectivo de poder transgredir también las fronteras. Y bueno, también invitarles para el día de mañana, tenemos otra charla muy interesante. Está invitada desde Bolivia la socióloga Silvia Rivera Cusicangui, quien compartirá también pues, el espacio con Luis Enrique Cachihuango. Él es un investigador de la comunidad de Cotama en Otavalo, y ambos abordarán, digamos, la temática de cómo vivir este Inti Raymi del 2020 dentro de este contexto de confinamiento, pero también hacer un análisis histórico, porque como ustedes saben, se cumplen los 30 años del levantamiento indígena aquí en el Ecuador, es una fecha importante, entonces también entender la fiesta como un espacio de rito, pero también como un espacio de sublevación, ¿no? Un espacio que ha permitido, digamos, históricamente la fiesta generar estas disputas también políticas contra el orden establecido. Entonces, ya saben, el día de mañana a la misma hora, en el mismo canal, enviarles muchos saludos a toda la gente que escribió. Se sumó gente de Brasil, de México, de Puerto Rico, toda la gente de Venezuela, ¿no? Ya dije los otros países anteriormente. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y poder seguir pues sumando a esta reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya se fue. La radio, al igual que el espacio, es libre, es nuestra, es comunitaria. La Wambra es callejera, es morada y carichina. Sobre dos ruedas, animalista y artista. Wambra.es. Siente, piensa diferente.